Hare Krishna, buenas tardes a todos. Estamos iniciando la clase de resumen temático del Bhagavad Gita de los sábados a las 5:30. Como ven, son 5:50. Parece que hay un pequeño problema de compatibilidad con Facebook y Google Chrome, y lo descubrí a la hora de dar la clase, así que tuve un pequeño retraso de 20 minutos. Voy a intentar hacer una clase un poco más resumida y bueno, y veremos qué sale. Así que vamos a empezar. Hoy vamos a ver, como dice la presentación, el comienzo del capítulo 3, la sección que va del texto 1 al texto 2. El nombre de esa sección es una dicotomía que quizás muchos de nosotros la estemos pasando, la hemos pasado o la vamos a pasar en el futuro. Y el nombre de la sección es renuncia o trabajo, ¿sí? Entonces ahora vamos a explicar un poco cómo se conecta con el capítulo anterior y también vamos a leer los textos y hablar un poquito de esta sección. Entonces primeramente vamos a decir un mantra para los que quieran, lo pueden repetir, ¿sí? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, entonces como ustedes saben, estamos viendo el capítulo 3 del Bhagavad Gita. La última clase temática fue dada por Chitrak Prabhu y una clase muy interesante donde resumió prácticamente todo el capítulo 2 y explicó la última sección del capítulo 2. Entonces les recomiendo, para los que quieran saber cómo llegamos hasta acá, hasta el capítulo 3, escuchar la clase de Chitrak del sábado pasado. Y bueno, yo voy a empezar a partir de este capítulo. No quería hacer un resumen completo de la Bhagavad porque ya prácticamente todos los oradores anteriores, incluyéndome, venimos haciendo resúmenes de cómo se llegó hasta aquí. Entonces, estamos en el capítulo 3. Es interesante cómo comienza este capítulo. Voy a compartir el verso con ustedes. Tenemos el verso 1 y el verso 2, que son los de esta sección. Entonces, Arjuna dijo: Oh Janardana, oh Keshava, si consideras que la inteligencia es mejor que el trabajo fruitivo, ¿por qué quieres hacerme participar en esta horrible guerra? Vamos a leer de vuelta el texto 1. Arjuna dijo: Oh Janardana, oh Keshava, si consideras que la inteligencia es mejor que el trabajo fruitivo, ¿por qué quieres hacerme participar en esta horrible guerra? Texto 2. Mi inteligencia se ha confundido con tus ambiguas instrucciones, así que por favor, dime en definitiva qué es lo más provechoso para mí. Voy a leer de nuevo el texto 2. Mi inteligencia se ha confundido con tus ambiguas instrucciones, así que por favor, dime en definitiva qué es más provechoso para mí. Entonces, eh, como ustedes saben, en el capítulo 2, Krishna intenta rescatar un poco la aflicción por la cual Arjuna estaba pasando y le da un montón de instrucciones. Principalmente los últimos 30 versos del capítulo 2, Krishna nombra la palabra Buddhi, que es traducida como inteligencia, un montón de veces. Entonces, al nombrarlo tantas veces, Arjuna, naturalmente, entiende que quizás, como dice el texto, ¿no? Krishna le está queriendo decir que la inteligencia es mejor que el trabajo. Entonces, el jnana, el conocimiento, y la inteligencia aplicada con ese jnana significa no trabajar. En el significado, Prabhupada dice algo muy interesante, que es que algunas personas pueden entender esto erróneamente y decidir. Prabhupada usa la palabra erróneamente, por lo menos en la traducción que está en español,
y decidir no trabajar y retirarse, dice Prabhupada, a cantar yapa al medio del bosque. ¿Sí? Entonces, como se habla de inteligencia y el proceso espiritual es un trabajo muy personal, ¿sí? Arjuna está queriendo mostrar a Krishna, que era su orientador espiritual, su guru, una duda muy sincera que estaba teniendo en el corazón. ¿Qué hago? ¿Abandono mis deberes y me ocupo completamente en austeridades y penitencias? O sea, ¿eso significa inteligencia? Eso le está queriendo preguntar Krishna, perdón, Arjuna a Krishna. Exactamente en el texto del capítulo 2, 49, Krishna dice, Durenahi Avaram, Avaram, mantén muy lejos todas las actividades abominables mediante el buddhi o servicio devocional. Entonces, Arjuna piensa que buddhi significa inteligencia. Mediante el uso de su inteligencia, debe evitar todas las actividades abominables y no pelear. Sin embargo, Krishna lo está incitando a pelear. El capítulo 3 comienza con la pregunta de Arjuna para aclarar esta situación contradictoria. De acuerdo con Arjuna, la renuncia a Jnana y el trabajo son incompatibles. Entonces, como ustedes pueden ver, es algo muy sutil esto, que a todos los practicantes espirituales nos pasa, que es en un sentido esto de dedicarme a las inteligencia significa renunciar a los deberes que nos enredan y dedicarnos exclusivamente a las prácticas de penitencia y austeridad. Prabhupada en el significado, como les dije, en un sentido condena esto en las etapas más prematuras de la vida espiritual, dice que es un riesgo muy grande, principalmente porque las personas pueden faltamente atraer a personas inocentes y de esa manera también enredarse en falso prestigio, pero también por el riesgo que contrae una renuncia prematura. Hace aproximadamente 7 años que junto con mi esposa hacemos servicio en el Instituto Yaladuta en el norte de Brasil con Damantari Maharaj y siempre todos los años tenemos aproximadamente 20, entre 15 y 20 estudiantes que vienen de diferentes partes de Latinoamérica. Y tenemos esta experiencia. La mayoría de los estudiantes que vienen son de familias de devotos, o sea, hijos o hijas de devotos. Y hemos tenido hasta nietos, de hecho, de tercera generación sería, de devotos. Y los devotos la verdad que llegan con un gran entusiasmo, toman un año entero prácticamente sabático de actividades sociales, se quedan 8 meses en el Instituto Yaladuta estudiando el Bhagavad Gita y otros libros y haciendo las primeras prácticas de sadhana y de vida espiritual. Entonces, en mi caso pude percibir cómo a veces alguno que otro estudiante hace un énfasis más fuerte, por decirlo de alguna manera, en actividades de penitencia, ¿sí? Algunos ejemplos, por ejemplo, a algunos de los estudiantes a veces se les ocurre hacerlo el Ekadashi completo, ¿sí? Mismo que esté en un ambiente de estudio donde precisa alimentarse bien para estar fuerte, estar despierto, no tener así falta de energía, ¿no? Que es lo que requiere cuando uno está estudiando. Entonces algunos a veces deciden, bueno, voy a hacer ¿cómo se dice? Los Ekadashi, los ayunos de grano, pero lo voy a hacer completo, no voy a tomar agua, nada. Entonces tenemos esta experiencia en el Instituto Yaladuta y también vemos lo que genera, a veces en algunos casos. Eh, por ejemplo, recuerdo un devoto que estaba haciendo este tipo también una devota, ¿no? Estaban haciendo este tipo de austeridades y después del mediodía, ¿no? De que ya pasaban el ayuno, a veces se ponían un poco más, no sé si la palabra es agresivos, pero se ponían como un poco más tensos, ¿sí? Un poco más agitados, la cara se les notaba un poco más demacrada, ¿no? Entonces a la hora de estar en el aula con ellos y compartir, se notaba como un ambiente de una persona que estaba cansada, no estaba en una condición de estar presente completo en la clase. Entonces con Damantari Maharaj intentamos de alguna manera orientarlos para que
consideren adecuadamente qué austeridad es correcta para cada momento, ¿no? Otro tipo de situaciones que tenemos también, por ejemplo, en el instituto, es que a veces hay estudiantes que nosotros les decimos que el horario para despertarse mínimo en la mañana es a las 4 de la mañana. Nadie puede despertarse antes de las 4 para no perjudicar el sadhana diario, ¿no? El estudio y los programas que tenemos durante el día. Porque si se despierta muy temprano, entonces durante el día corre el riesgo de que estén cansados de más o que no puedan rendir o ser suficientemente productivos. Entonces también siempre pasa que algunos se entusiasman de más y se despiertan 2:30 de la mañana, cantan todas las rondas antes de Mangalarti. Pero lo que también notamos es que eso lo hacen por muy corto tiempo, no consiguen estar todo el seminario, los 8 meses, actuando de esa manera. Entonces, de acuerdo al nivel de cada persona, a la actividad que tenga, a los compromisos, eh, a las responsabilidades, tiene que poder decidir cuál es el... Y ahí es donde también uno tiene que aplicar la inteligencia, ¿no? ¿Cuál es el balance, el equilibrio correcto que necesito eh, tener para que mis actividades espirituales sean realmente productivas en todo sentido? En mis actividades dármicas, ¿no? Y en la práctica de mi sadhana. Entonces, seguramente muchos de ustedes, a mí me pasa varias veces, a veces estamos en situaciones complejas, difíciles. Como sabemos, el mundo material es un lugar de entrenamiento y continuamente nos presenta diferentes momentos para que activemos nuestra inteligencia, ¿no? Y a veces se nos presenta esto, ¿qué hacer? ¿Me quedo haciendo austeridades y penitencias o para evitar algún tipo de situación de extrema aflicción o sufrimiento, o voy y lo hago, ¿no? Sea la situación en la que sea? Como que hay una tendencia mental, un poco, por decirlo de alguna manera, a la renuncia, ¿sí? Creyendo que renunciar es una manera, o ser demasiado exigente con las, autoexigente, ¿no? Con las austeridades y penitencias no va a hacer avanzar más rápidamente. Bueno, según Prabhupada, hay un riesgo en esto. Él da el ejemplo también en el Bhagavatam, de un devoto que dijo, me voy a dedicar a cantar, creo que era un devoto, un discípulo del africano, si no recuerdo mal, me voy a dedicar a cantar Hare Krishna, 64, voy a estar todo el día cantando Hare Krishna y no voy a hacer más nada. Entonces, cuando Prabhupada se enteró, el devoto este vivía en Mayapur, dijo que ese devoto corría un gran riesgo de caer, porque no hay que imitar las actividades de los devotos más avanzados como Haridas Thakur. Entonces, efectivamente, este devoto más adelante no consiguió dar continuidad a su disciplina, ¿no? De cantar esa cantidad de veces el santo nombre. Entonces, ¿qué vemos en el comienzo de este capítulo? Cómo Arjuna pudo detectar una duda que le había salido producto de las instrucciones de Krishna. Prabhupada es muy interesante lo que dice en el significado, porque dice en el capítulo, en los textos anteriores, el conocimiento espiritual fue presentado de una manera no sistemática, y esto puede traer diferentes tipos de confusiones. Y Arjuna, como una persona inteligente, pudo detectar esta presentación que no era ordenada, y por el beneficio de todas las personas para que puedan practicar correctamente la vida espiritual, le está haciendo esta pregunta a Krishna. Eso dice Prabhupada en el significado de estos versos. Entonces, tenemos que tener, en un sentido, la capacidad de utilizar la inteligencia para detectar las posibles incongruencias que haya en nuestra práctica espiritual, ¿sí? Y también para acercarnos a personas que nos puedan ayudar a ver las sutilezas que no estamos viendo. A mí me pasa muchas veces en situaciones como les digo, con Dhamantari Maharaj, en el trato diario de los estudiantes, que hay un montón de sutilezas que obviamente a mí se me pasan, y Maharaj las consigue ver y me las explica, y en base a esas sutilezas es que podemos dar una asistencia o un servicio adecuado a los devotos y devotas que van a estudiar. Entonces yo pude apreciar lo importante que es estar cerca de personas que tienen esa capacidad por su avance espiritual y por su práctica y por su inteligencia también,
y que nos pueden ayudar a aclarar un montón de cosas. Pero nuestra parte, digamos, es poder detectarlas y poder presentarlas ante una persona que nos pueda orientar. Entonces, eh, como decimos, este capítulo empieza así. Estoy seguro que ustedes conocen, es, es prácticamente, no sé si se dice así en español, pero de cajón que va a pasar, que al comienzo de la vida espiritual, sobre todo, hay un sobreénfasis en renunciar, ¿sí?, a todo y dedicarse exclusivamente a la vida espiritual, obviamente porque, perdón, a las prácticas espirituales, al sadhana, ¿no?, y a otras prácticas. Obviamente porque sabemos que nos da, sentimos la conexión y el resultado que eso da. Pero tenemos que tener esa capacidad de detectar las sutilezas en las que estamos entrando, mismo producto del servicio devocional. A veces no son solamente cosas acarreadas de la vida material previa, sino que también pueden ser cosas que nos surgen ahora, producto de nuestra relación, de nuestro servicio, de nuestras actividades con devotos. Entonces tenemos que tener de alguna manera la capacidad de poder ver esas inconsistencias internas y presentarlas a devotos que nos puedan ayudar. Esos devotos generalmente que nos pueden ayudar son personas de todo tipo, ¿no? Se dice que uno tiene que acercarse a devotos que sean serios, avanzados en su vida espiritual y que uno pueda tener un intercambio sincero, en amor y confianza y generalmente confidencial. Entonces, también es nuestra responsabilidad buscar esas personas. No es fácil encontrar devotos con el que tengamos ese tipo de conexión. No es que son todos los devotos o solamente los devotos más antiguos. Cada uno tiene que tener la capacidad de encontrar esa persona, ¿sí? A veces no tenemos la relación con nuestro maestro espiritual tan cercana, ni quizás tan frecuente. Entonces necesitamos trabajar a nivel de shiksha con otras personas que nos puedan orientar. Obviamente si tenemos la posibilidad de estar con nuestro maestro espiritual, dicha, ¿no?, y tener un intercambio a ese nivel de profundidad es muy bueno porque nosotros ya, no ya entregamos nuestro corazón a esa persona, pero también tenemos que tener como decía, la apertura, que es lo que Arjuna está mostrando de cuando aparecen esas dicotomías internas, poder recurrir a alguien. Entonces, quizás uno recurra a una persona para aclarar una duda y esa persona se presenta como realmente alguien que es incapaz de ayudar a ese nivel de profundidad, pero por ahí nos puede derivar con otra persona que él haya o él piensa que es adecuada, por su seriedad, por su práctica. ¿Está bien? Entonces, todo eso son las partes que quedan de nuestro lado. Arjuna está demostrando acá cómo casi entra, como les digo, en una trampa intelectual, ¿sí? Y Prabhupada también dice eso en el significado. Prabhupada quiso esquivar, Prabhupada, perdón, Arjuna quiso esquivar su deber de pelear intentando, eh, interiormente, ¿no?, creyendo que inteligencia significa renunciar e irse. Eso es inteligencia. Entonces, internamente, Arjuna casi que, si no le presenta esto a Krishna, casi que piensa que inteligencia es hacer austeridades, penitencias y nada más. Entonces, a partir de este capítulo y todos los capítulos que siguen, Krishna va a comenzar a explicar y ampliar todo lo que ya presentó en el capítulo 2 y Arjuna va a seguir haciendo preguntas. Incluso aparecen otras eh, dicotomías como estas un poco más adelante del Bhagavad Gita y eh, Krishna va a profundizar, como les digo, cada vez más. Como sabemos, Buddhi a veces se traduce como inteligencia, a veces se traduce como inteligencia espiritualizada, a veces se traduce Hridayananda Maharaj, a veces, por ejemplo, lo he escuchado traducirlo como racionalidad aplicada a la espiritualidad, ¿sí? Entonces, a veces solo decir inteligencia puede ser muy ambiguo
Hoy en día sabemos que la inteligencia se divide en un montón de diferentes departamentos. Hay inteligencia emocional, inteligencia matemática, inteligencia lingüística, visual. Hay un montón de tipos de inteligencia. Antes se consideraba que alguien inteligente era alguien que tenía un coeficiente intelectual alto. El coeficiente intelectual se medía de acuerdo a un tipo de examen, ¿sí? Hoy en día eso cambió un poco y inteligencia se considera también a la capacidad emocional que tiene una persona de actuar en diferentes situaciones. Entonces, también con esa palabra tenemos que tener cuidado. A veces puede ser que racionalmente estemos identificando algo o lo solucionemos racionalmente, pero emocionalmente no llegamos a trabajarlo. No sé si consiguen entender, si estoy siendo claro en un punto, pero en psicología lo llaman como un mecanismo de defensa que se llama racionalizar. Como estamos pasando por una situación que nos puede generar algún tipo de estrés y le encontramos una vuelta racional. Esa solución racional de alguna manera tapa o nos defiende de esa emoción negativa que nos puede venir. Pero bueno, en realidad no estamos trabajando en la profundidad emocional. Entonces, para todos estos detalles es que necesitamos diferentes tipos de shiksha y Krishna estaba presente enfrente de Arjuna y Krishna está en el fondo del corazón. Como ustedes saben, no es una conversación racional, solamente que están teniendo Arjuna y Krishna. Krishna conoce no sé si la palabra está bien, pero los vericuetos del ser completo, de los detalles así mínimos del ser completo de Arjuna, y en base a eso es que también le puede responder. Entonces llegar a tener esa dinámica con nuestros orientadores es algo que puede llevar tiempo, pero a lo cual tenemos que llegar de alguna manera, para poder detectar estas sutilezas como la que por suerte Arjuna detectó dentro suyo. En los pasatiempos de Chaitanya Charitamrita, el Señor Chaitanya, si ustedes ven, Krishnadas Kaviraj Goswami también hace bastante énfasis cuando explica algunos pasatiempos de Chaitanya con algunos devotos. Dice, Chaitanya le recomendó tal y tal cosa porque conocía su corazón en profundidad, conocía completamente a la persona. Entonces a veces vemos un consejo, una instrucción, algo, por ejemplo, de Chaitanya a un devoto, pero también se está aclarando que Krishna conoce a la persona desde el corazón, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos a un orientador, tenemos que llegar a un tipo de relación lo suficientemente profunda para ir sacando las diferentes capas que van cubriendo esa, esa confusión. Entonces empieza este capítulo, se va a empezar a hablar de karma, se va a explicar que buddhi es aplicar, no es renuncia, jnana solamente, sino que buddhi es aplicar todo nuestro tiempo, todas nuestras actividades, todas nuestras actividades internas también en el servicio devocional y principalmente en este capítulo se va a hablar más en los primeros planos de la religiosidad, que es Karma Kanda, para ir subiendo luego a Karma Yoga, Nishkama Karma Yoga, Dhyana Yoga y finalmente Bhakti Yoga. Luego en los capítulos 3 en adelante se hace un poco más de énfasis en Jnana Yoga para enfatizar la importancia del estudio también analítico para entender la verdad absoluta. Entonces estamos empezando. Yo no quería extenderme mucho, como les dije, empecé un poco tarde la clase. Estos textos son el texto 1 y 2, es la primera sección, que se llama Renuncio a trabajo. En mi caso personal, como les conté, muchas veces en mi vida me pasa esa dicotomía interna, qué hacer. Eh, Cuando puedo hablarlo con mi maestro espiritual, Diksha. Cuando estoy en Brasil con Maharaj, hablo muchas cosas con él también personalmente y realmente me permite tener una visión mucho más amplia de mi propio ser y de cómo encarar las actividades en mi vida práctica, que es eh, el gran dilema, ¿no? Cómo aplicar todo este conocimiento en el minuto a minuto
como se dice, en el segundo a segundo de nuestras vidas para que sea un éxito completo. Entonces, veo que hay algunas personas conectadas. Está Claudio Baigorria, de Krishna, Goloka Prabhu, Hare Krishna, Romy de Acaba, que es Rati Manchari, Chitrak, Yamuna Shivam, Maha Yogeshwara y Karanat. Hare Krishna a los que están acompañando. Gracias por escuchar la clase. No sé si tienen alguna pregunta o comentario, la pueden dejar acá. De mientras que esperamos si aparece alguna pregunta, voy a poner nuevamente los versos que estamos tratando para refrescar un poco el tema. Entonces estamos tratando los versos 1 y 2 del capítulo 3. El texto 1, Arjuna dice: Oh Janardana, oh Keshava, si consideras que la inteligencia es mejor que el trabajo fructivo, ¿por qué quieres hacerme participar en esta horrible guerra? ¿Sí? Si es mejor, inteligencia, recordemos que Arjuna está considerando que es dedicarse al estudio analítico, al guiana, ¿no? Entonces, ¿para qué pelear si puedo renunciar y hacer austeridades? Texto 2, mi inteligencia se ha confundido con tus ambiguas instrucciones. Entonces, en este punto, como decíamos, Arjuna reconoce que hay una confusión, ¿sí? Como dijimos, Arjuna podría haber entendido lo que él quería y no presentar esta duda, y quizá pasaban algunas vidas, ¿no? Hasta que descubría qué fue lo que lo trabó. Pero Arjuna tuvo la capacidad, tuvo también la misericordia, la suerte de tener un maestro espiritual que era Krishna mismo, que le pudo evacuar todas las dudas, y también tuvo la actitud, que es lo que quería enfatizar un poco eh, en esta presentación, tuvo la actitud de revelar lo que estaba pensando y la duda que estaba teniendo, ¿sí? Entonces, esa actitud es algo que tenemos que cultivar dentro nuestro, no aparece tan fácil, no aparece siempre, y posiblemente no encontremos a la persona, o no sintamos ese amor y confianza suficiente para revelar ese tipo de situaciones internas, ¿no? Pero como les digo, es algo que nos pasa continuamente, esto de cómo equilibrar nuestras actividades, de las prácticas del sadhana con las actividades diarias, y también cómo integrar todo, las 24 horas, incluso el sueño, ¿no? Prabhupada da algunos consejos de cómo entrar en un sueño devocional. Entonces, cómo también integrar las 24 horas en eh, conciencia de Krishna, ¿sí? Bien, estamos en 28 minutos de clase. Veo que me hicieron preguntas, así que voy a ir finalizando por aquí. Gracias a todos. Espero que tengan una excelente jornada en conciencia de Krishna. Hare Krishna.